¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tengo el privilegio de estar con Fernando Cortés, futbolista profesional. Vamos a tener este espacio con él. Esperemos que se abra, que nos cuente pues historias sobre él y que nos cuente esas claves que lo han llevado al éxito, ¿no? Y a cumplir su sueño de pues, ser futbolista profesional. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Muchas gracias, primero que nada, por la invitación. Diego, un gran compañero, un alumno muy dedicado, un compañero en la clase y eso me da mucho gusto y me da mucho gusto que me hayas invitado. No, pues gracias a ti por aceptar, Fer, por dedicarnos este tiempo. Para los que no sepan, también Fer, digo, además de ser futbolista, también es un estudiante como pocos, muy dedicado. Creo que eres también jefe de grupo, ¿no? En Pachuca, ¿sí, no? Y ahí Por estoy algo, apoyando. por algo está ahí, ¿no? Entonces, felicidades, Fer. Bueno, me gustaría preguntarte, Fer, primero que nada, ¿dónde naciste y dónde fue donde pues te creaste de pequeño? ¿Dónde iniciaste a vivir? ¿Cómo fue tu inicio en este mundo, no? Bueno, soy originario de Pachuca Hidalgo. Nací el 29 de noviembre de 1981 en Pachuca Hidalgo y empecé a jugar desde que tenía, no sé, 4 o 5 años. Yo me acuerdo de tener solamente balón en los pies, pensar en solamente fútbol y entro a la escuelita de fútbol de Pachuca a los 6 años. Hice todo el recorrido hasta primera división, pasando por todas las categorías, desde la escuelita de fútbol hasta todas las categorías de fuerzas básicas, segunda división y primera división. Tuve la fortuna de tener una infancia muy buena, mis hermanas, toda mi familia que siempre me apoyó y que fue clave para yo lograr mi objetivo. Vale, Fer, entiendo. Y bueno, o sea, por lo que me dices, desde bien pequeño, pues ya tocabas el balón y era tu mundo, ¿no? Pero ¿recuerdas cuándo fue tu primer contacto con el balón o cuándo empezaste a amar el fútbol o literalmente fue tan pequeño que no recuerdas, no tienes noción de eso? Realmente fue tan pequeño que no lo recuerdo. Yo desde que recuerdo mis cumpleaños, a regalarle un balón, tener 10 balones en mi cuna, balones en la cama, balones en todos lados. Yo no recuerdo jugar con carritos, juegos o con algo así distinto a lo que no fuera un balón. Yo desde pequeño tuve siempre la ilusión de jugar fútbol y toda mi vida ha sido. O vale, Fer. Bueno, y por lo que me dices que toda tu familia te apoyó y todo esto, o sea, obviamente la familia pues siempre quiere lo mejor para uno, ¿no? Y esa pues es una razón por la que apoyan a uno, ¿no? Pero preguntarte, o sea, tus papás, hermanos, hermanas, primos, etcétera, etcétera, ¿son personas muy futboleras o no son tan apegadas al fútbol como tú? Mi papá es una persona muy futbolera, le gusta mucho el fútbol. De hecho, jugaba. Nunca logró ser profesional, pero jugó ahí, tuvo la intención de jugar en el Club Pachuca, pero mi abuelo no lo permitió. Le priorizó los estudios y mi familia se empezó a hacer futbolera, a integrar al fútbol gracias a mí. Eh, en la mamá les gustaba un poquito más el béisbol, en la familia de mi papá sí un poquito más, tan allegados así al fútbol hasta que se dieron cuenta de que yo tenía cierta capacidad para jugar fútbol, integrando, y se fueron haciendo futboleros al grado de que hoy mis dos casadas con futbolistas, bueno, una comprometida, la otra casada, entonces toda la familia ahora gira en torno al fútbol. Se llenaron de balones pues en tu familia, Fer. Así es. Y bueno,
En la escuela del Pachuca, bueno, ahorita que estaba recordando tu trayectoria por ahí, en la escuela del Pachuca, ¿cuánto tiempo duraste? O sea, antes de entrar, no sé si a fuerzas básicas o no sé cuál fue exactamente tu siguiente paso, pero ¿cuánto duraste en la escuelita? Mis papás me inscriben en la escuelita de fútbol a los 6 años y yo empiezo a jugar y empiezo a jugar. Me metieron con mi categoría de 6 años, pero de repente como vieron que era una categoría, a jugar con los de 7 y siempre estuve jugando en categorías mayores. Nunca había jugado en mi categoría. Fue hasta los 10 años, hasta los 10 años que me hacen la invitación básicas después de la escuelita de fútbol. Y ya a los 10 años es cuando entro a la octava o novena división, pero entré con la categoría 86 con los nacidos 86, 2 años mayores que yo. Vale. Entonces siempre te tocó jugar con mayores, Fer. Y bueno, desde los 10 años te tocó ya estar en Casa Club, o sea, vivías, bueno, por lo que me dices eras de Pachuca, ¿no? Entonces, o sea, te quedaba cerca, te vivías con tu familia o ya te tuviste que trasladar a Casa Club. No, a mí siempre me tocó la fortuna de vivir con mi familia. Siempre plus distinto a lo que vivieron todos mis compañeros que de esa edad se tenían que venir de otras ciudades, alejarse de sus familias. Yo tuve el privilegio de estar aquí cerca, en Pachuca. Nosotros, la época complicada de Pachuca, donde no estaba la Universidad del Fútbol, estábamos en canchas de tierra, donde hacía lodo. Nos tocó que los equipos nos golearan, jugar contra Pumas, contra Cruz Azul, América, y que regresáramos, tenían 8, nos metían 9, y me tocó toda esa evolución y ese crecimiento desde el inicio, o sea, desde que no teníamos realmente nada hasta lo que es una maravilla de club. Vale, entiendo. De hecho, yo creo que fuiste de las, ¿cómo se dice? De las generaciones que iniciaron pues este proceso de Pachuca, este cambio en las fuerzas básicas, ¿no? O sea, de que poco a poco se ha convertido en uno de los equipos con mejores fuerzas básicas y creo que tú fuiste como de esas primeras generaciones, ¿no? Que, Sí, me tocó ser como de la tercera, cuarta generación, porque estuvo Fausto Pinto, Paul Aguilar, Eddie Brambila, Montes, te puedo hablar de infinidad de jugadores, Edgar Melitón, este, Humberto Hernández, jugadores que experiencia de fuerzas básicas que salieron, que eran realmente muy buenos, pero no explotaban al por mayor como lo es ahora Pachuca, porque ahora tiene, en nuestro momento nos tocó sufrir demasiado, nos tocó todo, te digo, de picar piedra, de estar ahí, de sufrir en los viajes, de sufrir en las comidas, de, de hospedarse en hoteles lujosos, y nos tocó esos inicios para lo que hoy en día es el club. vale, entiendo, Fer. Y bueno, sobre esto que dices, ¿no? Que a lo mejor les tocó pasar por muchas dificultades porque a lo mejor ahora en Fuerzas Básicas los apoyan ya más, tienen pues a lo mejor más recursos y todo. Eh, ¿Cómo sientes que influyó en ti? O sea, de manera positiva, negativa y demás. O sea, ¿qué sientes que pudo ayudarte o perjudicarte las dos partes pues en tu carrera como futbolista o en tu pues en tu persona, ¿no? No lo sé, mira, quizá el día de hoy te podría decir si utilidades o las comodidades que tienen hoy en día, quizá hubiera explotado un poquito más mis capacidades, me hubiera mareado y no hubiera logrado debutar, o hubiera logrado pero lo que sí te puedo decir es que todas las etapas que básicas,
cuando ya se convirtió en etapa profesional en tercera división, las disfruté muchísimo porque estaba rodeado de grandes jugadores técnicos, de una directiva que siempre estuvo ahí para apoyarnos. Entonces tuve el privilegio de formarme también como estudiante, porque después tuve la fortuna de que mi estudios, mi familia siempre priorizó eso, que siguiera estudiando. Entonces, sí, pros ni contras, ¿no? Tal vez hubiera sido de una manera distinta o tal vez no. Yo viví, lo cambio por nada y me siento muy bendecido de haberlo vivido. Vale, entiendo, Fer. Y bueno, sobre lo que dices ahorita de estudios, además de que pues ahorita estás a punto ya de sacar tu título como director técnico profesional y todo esto, ¿tienes alguna otra carrera o algo así? ¿Cómo, perdón? Se cortó un poquito. Ah, no, te decía que, ¿ahí me escuchas bien? Ahí sí, sí. Sí, ok. Te decía que bueno, además de que estás a punto de sacar pues el título, ¿no? Como director técnico profesional aquí con la Federación Mexicana de Fútbol, ¿tienes alguna otra carrera o algo así? Estoy en administración. Soy egresado de la Universidad del Fútbol eh, y continué mi maestría, pero no la he concluido. Y ahora pues estoy muy feliz de ya poder el título de director técnico, que es también un objetivo que me tracé y que vamos a cumplir juntos. Ojalá que sí, Fer, ojalá que nos toque por ahí graduarnos juntos. Primero de ya, en Que dos, así tres sea, meses se da, si las así es. cosas salen bien. Sí, Hacemos bien nuestro proyecto final. sí, si lo hacemos bien, ¿verdad? Porque sí es lo, bueno, y después de esto de las fuerzas básicas, de que estabas por ahí que dices octava, ¿no? Algo así, o séptima, después de ahí, ¿qué viene para ti? O sea, ¿sigues en fuerzas básicas, o sea, en diferentes categorías de básicas, cuánto tiempo y cuándo es cuando empiezas, no sé, en una tercera profesional o algo así? Y mi proceso de fuerzas básicas, 10 11 12 13 años, 14 años, empecé a jugar en tercera división. Ahí me dan la oportunidad ya de empezar a sentir lo que es un poquito el profesionalismo. Pues yo ya vivía importantes en fuerzas básicas, los torneos de Premier, los torneos de 13 sub 14, o sea, torneos importantes. Tuve la fortuna de jugar la Copa Coca-Cola. eh, También fue un torneo importante durante mi niñez. Y de ahí tuve la fortuna de ser convocado a la sub-15 de la selección nacional mexicana sub-15. Es una experiencia inolvidable. También, y de ahí empezó el profesionalismo en tercera, empecé a jugar tercera división, pero muy poco jugué que a segunda, como los 17, 16, 17 años más o menos. Vale, entiendo, Fer. Y bueno, y después de esto de segunda y esto y de sub 15, ¿llegaste a ser convocado con alguna otra categoría en la selección? Llegué a ser convocado para, la, para el proceso que fue campeón la selección en Perú en 2005. No logré ser parte de la lista final para el Mundial. Estaba un poco complicado el asunto en la delantera. Había jugadores muy buenos. Vino Ayala, estaba Ever Guzmán, estaba César Villaluz, jugadores muy buenos de esa edad que al final lo comprobaron y fueron campeones. Vale. Sí, de hecho tenía la espinita porque como que recordaba que eras de esa generación y como que recordaba que llegaste a estar en esa sub 17, por eso estaba así como de que entre fue Fer o no fue al mundial. Entiendo, y fue algo difícil, me imagino, pero había, ¿cómo se dice?, compañeros, pues, por ejemplo, lo dices de Vela, o sea, estamos hablando de que él ya estaba incluso jugando
o no recuerdo si ya estaba jugando en Europa en ese entonces o aún no, pero estaba también Giovanni, ¿no? O sea, era complicado para ti porque había así muchos compañeros pues que a lo mejor estaban destacando mucho. Aún así, fuiste parte del proceso. Y te quería preguntar, o sea, ¿cómo afrontaste eso? Porque me imagino que cuando estás en esa edad a lo mejor es mucho más complicado el decir, estuve en el proceso y no voy a ir al mundial, no sé si fue una decepción o si más o menos tú estabas así consciente. O sea, digo porque sé que en esta edad a veces es un poco complicado entender que pues hay compañeros a lo mejor con un nivel que dices, ¿cómo? O entender que ser parte del proceso pues no te asegura ser parte de una lista. ¿Cómo afrontaste esto? ¿Cómo te pegó? ¿O cómo fue esto para ti? Y pues mira, yo no me fue tan... fue, mi proceso no fue tan largo. Inicié el proceso, pero no tuve mucha continuidad. Lo mismo, porque había compañeros muy talentosos, físicamente. Yo pues, y estaba el Chícharo, estaba Vela, estaba, te digo, Ever Guzmán. Había otros delanteros de mi edad que el día de hoy ya no juegan. Entonces en la categoría estaban muy fuertes y no me fue tan complicado. Sí sentí una decepción, obviamente. Estás en plena adolescencia, todo, te quieres comer al mundo, pero pues de alguna manera la encontrar de alguna manera. Sí, y bueno, y sobre lo que me dices, por ejemplo, de que dices que estabas pues bajito, delgado, no sé, creo que también eso a veces influye mucho en esas edades, ¿no? Porque de repente te encuentras con compañeros que a veces no tienen más calidad, pero que se desarrollaron más rápido físicamente porque pasa. A mí me pasó mucho también. Yo no fui profesional, no, pero jugué también fútbol semiprofesional, por así decirlo, y me pasó mucho eso, ¿no? Y creo que eso a veces, a veces tapa, ¿cómo se dice? Tapas el sol con un dedo, Es por así difícil. decirlo. O sea, porque a veces hay jugadores que no tienen tanta calidad, pero su físico hace verlo así. Y de hecho, en ese mundial creo que incluso Chicharito quedó fuera, ¿no? También. También Chicharo quedó fuera de la lista final. Sí, fue algo complicado ahí. Y después de esto, ¿qué viene para ti, Fer? O sea, después de la segunda, después de la sub-17, ¿ya viene el debut en primera o todavía tuviste por ahí algún otro tipo de proceso? No, cargo en segunda división, yo empecé a jugar muy joven, segunda, y si no me equivoco, estoy ahí entre los dos o tres jugadores títulos en segunda división. Eh, Tengo 8 títulos, 8 campeonatos y tengo 3 ascensos a primera A. Entonces jugué mucho tiempo en segunda división. Tuve de los 16 a los 20 años, casi 4 años jugando en segunda división. Un día fuimos a hacer fútbol contra el primer equipo y me vio el profe y me dijo que si yo ya había ido a entrenar con primera o si yo primera y le dije que no. Eso fue un miércoles y me dijo, mañana vienes a entrenar con nosotros. Jueves, sábado estaba debutando en primera. Entonces fue rápido ese, ¿cómo se dice? Fue rápido, no es como que hayas entrenado, como veo que a muchos les pasa, ¿no? Que duran buen tiempo entrenando con un primer equipo para que los debuten. A ti fue de golpe, o sea, ¿cómo asimilaste esto? ¿Cómo fue para ti esta situación de que en 3 4 días, o sea, te dicen, ¿sabes qué? Mañana vente a entrenar y en 3 4 días ya estabas debutando. ¿Cómo asimilaste esto? Y pues yo iba de campeón goleador ese torneo en segunda y hicimos fútbol el miércoles contra el primer equipo y les ganamos 2-0. Es a Miguel Calero, que en paz descanse. Y tenían un equipo plagado de estrellas, que incluso iba en primer lugar en el torneo y se iban a contra Cruz Azul. Entonces el profe Mesa me llama y me dice, ven, Fer, a debutar antes de que termine el torneo.
pero no le digas a nadie, porque en este club alzan mucho a los jóvenes que van a debutar en primer equipo. No le digas a nadie. Mañana vienes a entrenar con nosotros y a ver qué pasa. Entonces, ya nada más faltaban 2 jornadas, porque era la jornada 15, jornada 16 contra Atlas y acababa el torneo. Entonces, cuando me emocioné mucho, al único que le conté fue a mi papá. Y al otro día, jueves, el viernes da la lista y aparece mi nombre. Y el sábado, debutar con Azul en el Estadio Hidalgo en un 3-0. Y me toca poner el pase para Entonces debutaste con asistencia. debuté con así. ¿En qué minuto te tocó entrar y cómo fue tu experiencia en el debut? O sea, ¿podrías platicarnos, no sé, de cuando el profe te llamó para calentar, incluso desde la charla, no sé, cómo fue ese día para ti, desde que te levantaste? O sea, ¿cómo viviste ese día de debut? Mira, fue un día muy especial, pero porque el día viernes estaba la pandemia, la de 2009. Entonces, precisamente en el 2009, el partido de mañana contra Cruz Azul va a ser a puerta cerrada. Nosotros siempre jugábamos en Pachuca, en segunda, de locales, los domingos. Las únicas personas que estaban en la tribuna era mi familia, porque yo era el único de Pachuca. Mi familia era la única que estaba en la tribuna y jugábamos y el estadio vacío. Fue algo como que similar, porque lo único que de la transmisión, porque llegamos igual en un autobús, primer equipo. Eso pues me quitó mucha presión. Obviamente sí estaba nervioso, sí tenía presión, estaba ansioso ya por debutar. Minuto 36 del segundo tiempo y la primera pelota que me la da Jaime Correa, cantada. Y voy al tapón y le gano el tapón a Gerardo Torrado, que en ese entonces era referente del Cruz Azul. Y desde ahí me lleno de confianza y en todas, en la banda. Y afortunadamente puse el pase para el tercer gol. O sea, todo fue felicidad ese día, pero fue a puerta cerrada. Entiendo, Fer. Pues bueno, yo sí me acuerdo igual de lo que fue la influencia, ¿no? Que eso fue de menos días, pero no sabía que también habían cerrado el fútbol, los estadios y todo eso. Y de Sí, Torrado, pues cerramos. obviamente sé quién es Torrado y si le ganaste un balón así, pues señal de que ya pues traías calidad. Y bueno, ¿cómo se dice? Sobre lo que me decías igual de la segunda división, de los 16 a 20 jugaste y después volviste a jugar otra vez en segunda o así, o sea, por lo que me dices ahí ganaste todo prácticamente, o sea, 8 títulos dices, ¿no? Después de debutar en primera, eh, yo fui a una universitaria, fui a un torneo a jugar a Serbia, selección universitaria, y regreso y me regresan a segunda, porque desafortunadamente salió de la institución y otra vez le tenías que llenar el primera división y me regresaron a segunda y tuve la fortuna de hacer las cosas campeón otra vez y de lograr el campeonato y volver otra vez en primera, en Pachuca. Y después de jugar en primera, debuté en Liga de Ascenso, Es, en primera división, y después fui a jugar a Liga de Ascenso. ok. En ascenso estuviste con Alebrijes, ¿verdad? ¿O estuviste con algún otro equipo además de Alebrijes? Y en el ascenso, toda mi carrera. Ahí yo regreso con Celaya, eh, me da la oportunidad de jugar en el ascenso y me va muy bien. Y me voy a préstamo a Puebla, a primera división, un año. Lamentablemente ahí no pude consolidarme por las lesiones, por diversas lesiones durante mi etapa en Puebla.
y después vuelvo al ascenso y ahora sí, sí sigo toda mi carrera en el ascenso. Tengo la fortuna de ser campeón, después me toca ir a Irapuato, a Alebrijes en 2 etapas y ya termino mi carrera en Alebrijes. Ok. Y, o sea, dices, termino mi carrera en Alebrijes, o sea, por la parte, piensas ya como en dejar de, o sea, dejar el lado de futbolista y darle a lo de entrenador, o vas a seguir, o todavía no estás seguro, o, qué, o sea, cómo es ahorita este momento, cómo lo vives. Mira, yo tuve una enfermedad en la sangre que se llama trombocitopenia. Eso significa que mis plaquetas bajan o bajaban. Entonces, yo tuve esa enfermedad y tuve que dejar el fútbol durante 2 o 3 años aproximadamente. Esa fue la de jugar fútbol y después volví a esta liga del balompié mexicano que me da la oportunidad otra vez de volver, de jugar apasiona. Y el día de hoy yo tengo la ilusión intacta, ¿no? Yo físicamente estoy fuerte y si se da la oportunidad de volver a jugar fútbol, con mucha ilusión, pero también ya soy realista, sé que en este momento la dirección técnica, sé que también me gustaría empezar mi carrera como entrenador, como, como un ayudante de campo, no lo sé, en la parte de tarea incursional, pero no le cierro la posibilidad al fútbol. El fútbol es mi vida, mis capacidades físicas, yo sepa que pueda competir en un alto nivel, que voy a estar sin quitar el dedo del renglón. Vale, entiendo, Fer. Bueno, eh, ¿y cómo afrontas esta enfermedad? O sea, ¿cómo lo asimilas psicológicamente? Porque me imagino que en algún momento, o sea, al dejar el fútbol por 2, 3 años, me imagino que fue un duro golpe para ti. Y pues el saber que a lo mejor esto te iba a perjudicar en tu rendimiento y todo, o sea, ¿cómo lo afrontas? ¿Cómo lo viviste? Ahí, ay, perdón, es que se cortó un Ay, poco, pero sí te disculpa. escuché. Sí, sí, no te preocupes, Sí, ok. fue muy difícil, fue como dices, un golpe muy duro, fue algo inesperado para mí. Afortunadamente, la bendición de tener a mi esposa cerca, te miento, eh, tuve depresión, tuve momentos muy complicados, eh, en donde no sabías si ya no era una prioridad, sino ya se quedaba de lado porque pues primero salud, pero afortunadamente pues tuve la fortaleza de tener a mi hijo, a mi familia, que siempre estuvieron ahí al pie del cañón para llevarme a estudio, a ir por una medicina, a buscar alguna otra alternativa. Entonces, soy y sigo siendo un bendecido de cerca, pero sí, fue muy complicado ese momento, fue difícil. Incluso me dijo que ya no iba a poder jugar a este fútbol. Gracias a Dios se dio la oportunidad de volver, de que mi enfermedad de remisión, que no exista ninguna consecuencia si sigo jugando. Entonces, ya. Vale, entiendo, Fer. Y bueno, sobre esto que dices, ¿no? Que incluso llegaste a tener depresión y bueno, porque sé que ahora es algo que de repente muchas personas les toca vivir. ¿Cómo la afrontaste, o sea, esa depresión? ¿Cómo hiciste para, pues, superarla? Pues fue muy difícil porque estaba acostumbrado a entrenar diario, a tener una vida activa física. Eh, Me metí en una monotonía que fue muy complicada salir, pero te digo,
de mi esposa, con el crecimiento de mi hijo, con el apoyo de mis papás, pues todo fue evolucionando de manera positiva. Entonces, gracias a eso pude salir y el día de hoy pues me siento muy bien. Vale, Fer. Pues gracias por compartirnos todas estas historias, ¿eh? Y bueno, yo creo que ya una última pregunta para no quitarte más tu tiempo. Como si se prefiero que no te enfades para que nos dejes la puerta abierta para una posterior entrevista, ¿no? Que ahorita es sacarle el jugo completo a la naranja para que no. Mejor dejar por ahí la puerta abierta, ¿no? Entonces, bueno, una última pregunta, Fer. Eh, a los niños, adolescentes o niñas o adolescentes, igual hombres, mujeres, lo que sea, que quieren ser futbolistas profesionales, o sea, ¿qué les dirías? Les digo que siempre luchen por sus sueños, que lo intenten, que lo intenten de todas las maneras posibles, que no dejen de estudiar porque el estudio te da un plus como jugador, eh, que den lo mejor de ellos siempre, de ellas siempre, que si no se abre una puerta, que lo intenten por otro lado, que si no les gusta un entrenador, que vayan y busquen la oportunidad por otro lado, pero que nunca se den por vencidos, que no queden ellos en lograr sus sueños y que siempre den lo máximo, que se entreguen y que sean realmente profesionales, porque a mí me costó trabajo entender lo que es ser profesional y creo que todavía me sigue costando trabajo el entender lo que es ser 100% profesional, que sean dedicados, que sean honestos con su trabajo, con su descanso, con su cuerpo, con su alimentación y que todo eso pues los va a llevar a, a lograr lo que quieren. Y si no se logra, siempre hay otra alternativa. Vale, pues ahí está el consejo pues, del experto, que al final de cuentas tienes un recorrido impresionante como futbolista. ¿Quién mejor que tú para pues darles el consejo ahí para todos los que pues quieren ser futbolistas, ya sean hombres, mujeres, como digo, y que nos están escuchando, o incluso papás, amigos de alguien que quiera ser futbolista, pues que les muestren aquí, ¿no? Pues creo que es todo, como digo, prefiero pues dejar la puerta abierta, no quitarte tanto tiempo para mejor dejar la puerta abierta para una posterior entrevista. Pues muchas gracias, Claro que Fer. sí. No, hombre, Diego, agradecerte mucho la invitación, decirles que compartan la entrevista, que se suscriban a tu canal y que nos den muchos likes. Eso es todo, pues ya lo escucharon, ¿eh?